Vamos a revisar ahora el concepto de historia de usuario y algunas características que deberían englobar a su desarrollo. Primero, ¿qué es una historia de usuario? Quiero que noten que la historia de usuario está asociada a un usuario y él es quien describe la funcionalidad. Debe tener valor para este usuario. Caso contrario, no tiene sentido una historia de usuario. Una historia de usuario está compuesta de 3 aspectos. La descripción que debe ser escrita, una conversación acerca de la historia y definir cómo testear cuáles son las convenciones y los detalles de la historia. ¿Para qué sirve la descripción? ¿Para qué escribir una descripción? Para poder tener un registro de lo que el usuario desea. ¿Para qué la conversación? Para definir los detalles de esa historia. Y el test y las convenciones y documentos para definir o saber cuándo esta historia se ha concluido. ¿Cómo vamos a testear esta historia para saber, para que el programador sepa que la concluye? John Jeffries define 3 aspectos en la escritura de una historia de usuario: la tarjeta, la conversación y la confirmación. Son los 3 elementos que hemos probado. La tarjeta es la escritura de la historia de usuario. Es la parte visible de la historia, pero se dice que no es lo más importante. En cambio, Rachel Davis ha dicho que la tarjeta representa al cliente antes que un documento. Es decir, mediante una tarjeta yo puedo decir lo que el usuario necesita para su sistema. La tarjeta contiene el texto de la historia. Los detalles se los describe luego en la conversación y en la confirmación. Por ejemplo, si hay una historia de usuario que gira alrededor, por ejemplo, de un sitio web en donde se busca o se postea grandes trabajos o trabajos importantes. Entonces, por ejemplo, una historia de usuario podría ser que un usuario puede postear su resumen, quiere decir su CV, para este website. Otros ejemplos de historias podría ser un usuario podría postear o podría buscar trabajos muy simples, ¿no? Una compañía podría postear nuevos trabajos que están disponibles o están abiertos para la búsqueda. Y un usuario podría limitar quién puede mirar su resumen o su CV. Entonces, son simplemente historias que podrían darse de este gran ejemplo hipotético que se tiene en este momento. ¿Por qué las historias de usuarios representan funcionalidad? Y esta funcionalidad debería tener valor para el usuario. Luego vamos a ver, cuando describamos el usuario, el yo como usuario, qué es lo que quiero, por qué, para qué quiero. El para qué quiero tiene que ser que dé valor a lo que requiere el usuario. Si no encuentra valor el usuario de la historia que la describe, difícilmente va a poder ser desarrollada, porque significa que no es una historia válida para el usuario, no da valor al negocio. Los siguientes ejemplos, por ejemplo, no son buenos. El software puede ser escrito en C++. No es una historia de usuario, porque el usuario no es lo que él normalmente describiría. El programa conectará a la base de datos a través de un pool de conexiones. Tampoco es una historia de usuario. Esto es algo técnico y el usuario difícilmente explicaría algo técnico. Respecto, por ejemplo, a los detalles, o sea, a la conversación que se tendría con el usuario. Dice, si tomamos la primera historia de usuario, un usuario puede buscar trabajos. En esta partecita, cuando ya hagamos la descripción, hay que decir por qué y para qué, ¿no? Y hablaremos de cómo escribir
Ahora solamente intentamos explicar lo que es una historia. Por ejemplo, ¿dónde están estos detalles respecto a que un usuario pueda buscar trabajos? ¿Qué valores puede el usuario buscar? Es lo que yo me podría estar preguntando. O le preguntaría al usuario que desea buscar por estado, desea buscar por ciudades, desea por títulos de trabajo, por palabras claves. ¿Cómo desea hacer la búsqueda? También usted como desarrollador podría preguntarle al usuario si es que el usuario debería ser un miembro del sitio para poder postear o solicitar un trabajo o postear un trabajo. ¿Podría salvar parámetros? ¿Los parámetros deberían ser salvados, registrados? ¿Qué información debería ser desplegada cuando se busca un trabajo? Entonces, son detalles que el usuario tendría que decirle al diseñador para que éste pueda ir registrando. Y en sentido contrario, que yo como diseñador podría preguntarle al usuario para que él me vaya dando los detalles. ¿Sí? Muchos de estos detalles podrían ser expresados en historias adicionales. Hay que analizar luego. Nosotros podemos poner como detalles, pero podrían haber detalles que luego podrían derivarse en nuevas historias de usuario. Esto es porque las historias nunca deben ser muy largas. Es decir, yo no tengo que desarrollar una historia para que haga muchas cosas, sino recuerden la simplicidad en el desarrollo de software. En este mismo ejemplo, aquí tenemos dos historias para hablar de los detalles. Un usuario podría buscar un trabajo y una compañía podría también postear por trabajos abiertos. Aquí vemos dos historias de usuarios que posiblemente sean muy largas. ¿Sí? Un usuario puede buscar un trabajo. Hay mucho que hacer, que conocer allí. O que una compañía podría abrir un trabajo. Podrían ser historias muy grandes que abarcan muchas otras historias. Por ejemplo, si yo dibujaría en la parte superior, un usuario puede buscar un trabajo que nomás involucra esto. De allí, de hecho, se van a generar muchas otras historias de usuario. A estas historias que son muy grandes, que abarcan mucho, se las conoce como historias épicas. Y habría que dividirles en otras historias. Por ejemplo, un usuario busca un trabajo por atributos, por localización, por título, por compañía, por nombre, etc. Un usuario puede mirar la información de cada trabajo de acuerdo a la cadena de búsqueda que la está realizando. Un usuario podría mirar detalles de información acerca de una compañía que está posteando, por ejemplo. Entonces, una misma historia podría generar muchas. Cuando hay una historia muy grande, a esta se la llama épica, hay que recordar eso. Entonces, por ejemplo, la historia. Un usuario podría mirar información acerca de cada trabajo cuando éste se enlaza a una cadena de búsqueda. Esto es muy razonable y es una historia real, porque no necesita dividirse en un usuario busca un trabajo por descripción, un usuario busca un trabajo por un rango de salario, un usuario busca un trabajo por una localización. No hace falta, esto podría estar más bien en la conversación o en los detalles. Similarmente, esta historia que dice que no se necesita no es necesario aumentar documentación de requerimientos típicos del estilo de, por ejemplo, un usuario puede buscar información acerca de cada trabajo que está buscando. Entonces sería poder decir, un usuario busca por descripción, por salario, por trabajo. Esto lo podemos en realidad se la podría ubicar en la conversación como algo simple para que el usuario, el programador lo conozca. Para escribir historias, las historias tienen que tener algunas características. Tienen que ser independientes. Es decir, para que una historia pueda ser desarrollada, no tiene que haber historias de las cuales dependa su desarrollo. Si es que depende su desarrollo, hay que unir la que depende con la
que yo voy a desarrollar para que no haya dependencias. Negociables, hay que conversar hasta dónde debe llegar una historia. Valuables, es decir, que tiene que tener valor para el negocio. Estimable, que yo pueda decir cuánto me puedo demorar al desarrollar una historia. Deben ser pequeñas y obviamente tienen que ser testeables, es decir, que el usuario sepa cómo él va a probar para decir que ya no es necesario hacer más sobre esa historia. Y también de parte del programador que sepa en qué momento termina la programación de esa historia. Independiente, como se dice, no debe introducir dependencias, es decir, historias de alta prioridad que dependan de historias de baja prioridad, es decir, que tenga que hacer primero esa de baja para que la de alta pueda ser resuelta. Hay que unir esas historias del usuario. Por ejemplo, dice, una compañía podría pagar un trabajo posteando con una tarjeta Visa, con Mastercard, con América. Entonces, en lugar de definir estas tres historias, que posiblemente la una es dependiente de la otra, más bien definir una historia de usuario en la que se diga que una compañía puede pagar el trabajo con una tarjeta de crédito. Aquí está lo que les había dicho. Es preferible unir y más bien lo otro poner como conversaciones, las tarjetas de crédito que se incluyen, por ejemplo. Las historias son negociables. Hay que describir, la funcionalidad tiene que estar muy bien descrita y tiene que ser clara, porque al no describir adecuadamente la funcionalidad puede llevar a errores muy graves, como ha ocurrido a lo largo del transcurso de la historia del desarrollo de software. Ha habido hay mucho que contar respecto al mal desarrollo por una mala concepción de la historia o del requisito del usuario. Entonces, los detalles tienen que ser negociados, es decir, tiene que haber una conversación, se tiene que conocer exactamente qué quiere. Por ejemplo, si es una ecuación, la ecuación tiene que estar clara. Si es en la conversación, si es que necesita que se realice un proceso, ¿cómo se realiza ese proceso? Digamos que estamos haciendo algo para el SRI y yo quiero calcular el impuesto a la renta. Tengo que saber paso a paso cómo se calcula el impuesto a la renta, cómo analizar la tabla de los rangos de cálculos, por ejemplo, y hacerlo eso manualmente. Caso contrario, no se conoce qué hace la historia de usuario. Dice aquí, por ejemplo, una compañía puede pagar un trabajo con una tarjeta de crédito. Entonces, lo que les había dicho, más bien ponemos como una conversación o como una nota que se acepta Visa, Mastercard, American Express. Ahora, allí hay algo que ustedes ven y dice, se considerará también Discover. Eso no puede quedar así. Tiene que decir de una vez si se acepta o no se acepta Discover. O sea, no puede decir considerar Discover. Tiene que quedar clara si sí o si no. ¿De acuerdo? Tiene que ser negociable también, que es lo que habíamos dicho. Es decir, anotar lo que se requiere, pero tampoco no hay que exagerar en los detalles. Los detalles tienen que ser claros, tienen que ser precisos, que ayuden a coleccionar información. En definitiva, una tarjeta de historia de usuario, lo que hace al decir negociable es que tiene que incluir una conversación, que puede ser una frase o dos que aclaren la necesidad de la comprensión de la historia de usuario. Aquí, por ejemplo, se habla de un exceso de detalles. Veamos, una compañía puede pagar con tarjeta de crédito. Nota. Será aceptada Discover. Nota. Para la interfaz de usuario no se deberá tener un campo para el tipo de tarjeta. Este debería ser derivado de los 2 primeros dígitos de la tarjeta. Sí, se sobreentiende que esa es el conocimiento de lo que implica aceptar una tarjeta de crédito. Aquí ya en definitiva hay muchos detalles.
Valuable, es decir, que tiene que valor, cada historia debe tener valor para el usuario. Si hay una historia que no tiene valor para el usuario, es decir, que no sepa para qué sirve esa historia, cuando ya veamos la descripción de la historia, las partes de una historia de usuario, vamos a ver que si el usuario no puede describir el valor de la historia de usuario, no tiene sentido que la consideremos. Podría ser tranquilamente desechada. Tiene que ser estimable. ¿Quién estima primera cosa, quién le da prioridad a la historia de usuario? El usuario. Pero ¿quién estima la historia de usuario? Los desarrolladores. Y aquí podría dar lugar a que el usuario no pueda estimar una historia de usuario. ¿Por qué? Por falta de conocimiento en el dominio, por falta de conocimiento técnico, porque la historia es demasiado larga. Ya vamos a ver algunas técnicas para estimar. ¿Sí? Recuerden, ¿quién estima una historia de usuario? El desarrollador. ¿Quién prioriza las historias de usuario? El usuario. Entonces, si es que hubiera una falta de comprensión, una falta de conocimiento, hay algunas actividades que se pueden hacer. Por ejemplo, se maneja un spike. Podría crearse un spike, que es un periodo de tiempo para aprendizaje. Es decir, no solo para diseños de pantalla, sino también para aprendizaje cuando hay falta de conocimiento. Un spike es hacer un corte entre lo que estamos haciendo y un periodo de tiempo para investigar esa partecita que nos está haciendo falta, cómo hacerlo. Si es que las historias fueran muy largas, las historias tienen que dividirse. Y hay dos características o dos razones por las que las historias se dividen. Una, cuando la historia es compuesta, o sea, tiene muchas cosas. Y otra, cuando la historia es compleja. Compuesta hay mucho, compleja un poco difícil de entenderla y la podemos dividir en partes. Una historia compuesta, por ejemplo, si un usuario postea su CV, su hoja de vida, entonces podría ser dividida, por ejemplo, qué sé yo, que el resumen pueda incluir educación, prioridad, job, salario, historias. Los usuarios también podrían marcar resúmenes como inactivos. Los usuarios podrían tener múltiples resúmenes. Resúmenes quiere decir los CVs. Los usuarios pueden editar sus CVs, los usuarios podrían borrar sus CVs, etc. Entonces, cuando los desarrolladores hablan con el cliente y encuentran que hay muchas cosas, podría esta convertirse en una historia épica que habría que dividirla. Repito, me voy a ir en el caso de dividir una historia, generalmente la mejor solución es que el grupo de historias pequeñas podrían ser un grupo de historias pequeñas como sigue. Por ejemplo, un usuario podría crear su CV en el cual incluye educación, el trabajo, salario, historia, publicaciones, etc. La otra es un usuario podría editar su CV, el usuario podría borrar su CV, podría tener múltiples CVs, podría activar y desactivar sus CVs. La otra es que se puede también desagregar una historia. Por ejemplo, un usuario puede adicionar una información de educación, puede agregar información sobre trabajo, siempre y cuando yo puedo generar de estas, pueda generar no una sola actividad por historia. Es decir, que la historia es posible que editar involucre algunas actividades que se tengan que hacer y ahí podría ser una historia, pero no es una actividad, o sea, no es historia, actividad, historia, actividad. ¿Sí? Entonces yo podría desagregar, pero hay que tener cuidado con el desagregar. No quiere decir llegar hasta los detalles mínimos y el detalle mínimo es una historia. La historia tiene que ser un proceso que incluye algunas actividades y que luego va a ser probado, puede ser probado. Lo mismo si es que hay demasiadas historias muy pequeñas, también esas historias de las que les estoy hablando que ya son actividades, son tareas, y que todas esas tareas se involucran en una acción que sería una historia de usuario,
En lugar de desagregar, habría que combinar las historias. Si historias muy pequeñas, hacer historias un poco más grandes. Las historias necesariamente tienen que ser comprobables. Si una historia no es comprobable, la historia no se la considera. Es decir, si hay criterios de aceptación, se la considera. Si no tiene sus criterios de aceptación, no se la considera. Entonces, para que sea testeable, el usuario tiene que decirnos cuáles son las características que él quiere que cumpla esa historia para qué es lo que probaría. Por ejemplo, por decir algo, qué sé yo, si es que en el caso ¿cómo es? Del, em, del SRI. En el caso del SRI, por ejemplo, yo podría decir, si es que yo gano tanto, digamos que gano $1,000, mi valor a pagar del impuesto a la renta en un año debería ser 0. Entonces, es uno de los test que yo voy a comprobar. Entonces, de paso, ese test me va a ayudar para poder hacer mi prueba unitaria. Entonces, tiene que ser testeable. Si la historia no es testeable, les acabo de decir que no se la considera. Como dice en esta diapositiva, si es que una historia es no testeable, posiblemente sea un conjunto de requerimientos no funcionales. Una historia tiene que ser un requerimiento funcional para el usuario. Por ejemplo, considere estas historias no funcionales. Un usuario nunca espera por una pantalla cuando esta aparece. Escribir estas historias no son testeables, o sea, más bien todo lo que es no funcional, recuerden ustedes que son características de calidad, es decir, cuánto máximo puede esperar un usuario por que se le presente la información. Esa es una característica de calidad, es algo no funcional. Para que sea funcional tiene que ser una historia de usuario. Y dividir las historias, obviamente si tengo una historia, una épica, pues tengo que dividir las historias. Con historias complejas también tienen que dividirse, o historias que no se entiendan. Por ejemplo, un usuario puede pagar con tarjeta de crédito, pues probablemente es una historia muy grande, probablemente que habría que dividirle, que hacer el análisis de acuerdo al contexto de la organización. Ahora, otra razón para dividir también hemos dicho que es la complejidad de la historia. Por ejemplo, si yo digo un usuario puede pagar con tarjeta de crédito, y eso yo les pido a ustedes como estudiante hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes dirán, un usuario puede pagar con tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que yo debería hacer para que el usuario pueda pagar con tarjeta de crédito? ¿Sí? Entonces, esto, antes de que usted como programador estime esta historia, va a ser una historia difícil, entonces usted tiene que pedir un spike. ¿Qué es un spike? Ya he dicho, es un espacio de tiempo para poder investigar cómo cómo es el proceso para yo cobrar a través de una tarjeta de crédito. Entonces, cuando hay una historia compleja, un camino obviamente es dividirlo en cajas de tiempo hasta investigar esa historia. Entonces yo podría tener una caja de tiempo que me ayude en un proceso de investigación, un spike que se llama. Para poder identificar, por ejemplo, qué sé yo, algoritmos de cómo se deben hacer o APIs que estén disponibles en la web o APIs que sean de costo o APIs, qué sé yo, y de qué manera se conectan, nos podemos conectar a ese servicio si estuvieran disponibles, qué tipos de seguridades ofrecen, etcétera, etcétera. Esta es la bibliografía, les he puesto en el libro, ustedes tienen en el aula el libro de Maicon, la primera y la segunda parte de esta presentación que se ha hecho de XP más esto está tomado prácticamente de la página
de Kenbeck y de Maicon.